realmente el narcotráfico yo pienso que sí ha minado nuestra historia. Mientras exista demanda, siempre va a existir oferta. Y en esa medida, al final, digamos, el consumo, como se ha venido dando en Estados Unidos, en Europa, en otras partes, pues hace necesario que haya producción en alguna parte del mundo. Extinguir la droga es una utopía poco posible. Habrá que convivir siempre con ella porque es una realidad cultural. Yo creo que ese es un problema que la sociedad ha venido como eludiendo, como intentando decir que por un lado pues es la política alrededor del narcotráfico y otra el impacto que tiene directamente en la comunidad y sobre todo en los sectores más empobrecidos de la sociedad, ¿cierto? Hola, bienvenidos. Estamos en un minuto desde esta aula del pensamiento para analizar temas de enorme trascendencia para nuestras comunidades. En esta ocasión, para hablar del narcotráfico. Un tema que tiene muchísimos puntos de vista, desde muchas ópticas, y por eso vamos justamente a analizar de alguna manera cómo ese narcotráfico se ha metido en nuestra vida cotidiana, y cómo ha impactado en los últimos años, en las últimas décadas, la economía, la política, y cómo incluso se ha metido en nuestras formas de vida, cómo se ha creado, lamentablemente, una cultura del narcotráfico. Ha habido muchísimos análisis y estudios sobre el tema, pero la mayoría están siempre desde la óptica de la criminalización. Hoy vamos a tratar de mirar en todas las dimensiones lo que el narcotráfico ha significado y significa para nuestra comunidad. Y vamos a hablar incluso acerca de si el narcotráfico es una causa o es una consecuencia. Una interesante mirada con la cual vamos a realizar este programa y del cual esperamos que ustedes saquen sus propias conclusiones. Recuerden, en un minuto, para hacerle lógicamente el honor al nombre del programa, estos expertos van a expresar puntos de vista, planteamientos y van a enriquecer nuestro conocimiento sobre este particular. Nos acompañan para hablar sobre el narcotráfico Ana Cristina Aristizábal, periodista, escritora y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, Instituto Popular de Capacitación. Santiago Tobón, director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la Universidad EAFIT, y Gerardo Pérez, escritor y caminante, como él se denomina, porque justamente su principal tarea es interactuar en todas las comunas de la ciudad de Medellín. Vamos entonces a hablar sobre el narcotráfico. En el Informe Mundial sobre Drogas, presentado en junio de 2020, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito estableció que la marihuana es la sustancia ilegal más consumida con 192 millones de usuarios. Luego siguen los opioides con 58 millones. 30 millones de ellos consumen opiáceos, algunos desarrollados por la industria farmacéutica para contrarrestar el dolor, como el paracetamol, el tramadol, entre otros. Le siguen las anfetaminas con 27 millones, el éxtasis con 21 millones y la cocaína con 19 millones. Añade el informe que los opioides y los opiáceos son los que más graves consecuencias ocasionan para la salud. Además, el informe menciona que estas sustancias son las causantes del 60% de las 167.000 muertes atribuidas al trastorno de drogas. Al hablar sobre incautaciones, Naciones Unidas informó que después de la marihuana, la cocaína es la sustancia más confiscada, con 1.131 toneladas. Gran parte de estas incautaciones provienen de Colombia, que produce cerca del 70% de la cocaína en el mundo. Para contrarrestar la producción, los gobiernos colombianos en las últimas 4 décadas han ingresado en una guerra para combatir la producción de drogas y han implementado estrategias como la aspersión de glifosato, la erradicación manual y la guerra contra los carteles que promueven y custodian la cadena de producción. Aunque las cifras sobre esta guerra son difíciles de establecer por el hermetismo de los gobiernos,
En un artículo del Espectador se estimó, con base en un borrador de documento COMPES, que entre 2005 y 2014 habíamos gastado cerca de 80 billones de pesos para hacer aspersión con glifosato. Deduce además que la coca que se siembra en la actualidad está ubicada en los mismos territorios que ya habían sido fumigados. Sin embargo, en Estados Unidos están comenzando a legalizar la marihuana para diversos usos e incluso en 15 estados ya es legal para uso recreativo. Y en Oregón se despenalizó el porte y consumo de opiáceos y cocaína. En Colombia se puede afrontar el tráfico de drogas con otras estrategias. Ana Cristina, ¿por qué el narcotráfico encontró un territorio tan abonado? No hablemos de Colombia, hablemos de nuestro entorno antioqueño. De Medellín. Juan Guillermo, cuando hice la investigación para el libro Medellín a Oscuras, fui un poco al siglo XIX, inclusive al siglo XVIII, y me di cuenta que esa propensión a enriquecernos muy rápidamente y muy fácilmente nos viene desde allá, desde la época de la colonia. Por ser Antioquia un territorio muy minero, donde se podía conseguir, digamos que muy fácilmente, una riqueza con un golpe de suerte, parece que culturalmente quedamos muy propensos a seguir simplemente con muy poco esfuerzo, entre comillas, enriquecernos lo más rápido posible, y eso fue, digamos, lo que más nos gustó laboral y culturalmente aquí en Antioquia y en Medellín. Viene desde el siglo XVII, XVIII, XIX, o sea que no es una cosa que nos nació ahorita. Lo que va muy ligado, Santiago, un poco a lo que habías planteado en el comienzo del programa. Sí. Es decir, que si a esa manera de pensar se une un negocio de esa naturaleza, pues esa era la condición adecuada, perfecta. Creo que hay varias cosas. Lo primero es, digamos, una demanda, ¿sí? Y esa demanda tratar de satisfacerla. Lo segundo es, digamos, y yo sé que esto vamos a profundizar ahora un poco más, la prohibición en sí misma facilita la extracción de rentas más grandes. Al final, digamos, en otro tipo de mercados, que son mercados más competitivos, los precios son bajos, precisamente porque hay competencia y demás. En un mercado que no está regulado, como las drogas, finalmente estos mismos grupos regulan los precios, regulan las cantidades y demás. Y precisamente, digamos, usan la violencia para proteger sus monopolios, para proteger digamos, su pedazo en la cadena de valor y para mantener unas rentas mucho más altas. Y estas rentas, combinadas con esa vocación digamos, de tal vez conseguir dinero rápido, con una capacidad, digamos, en Colombia agroecológica para desarrollar algún tipo de droga y con una demanda gigantesca insatisfecha en todo el mundo, pues es la fórmula perfecta para que precisamente, digamos, el narcotráfico se consolide en un territorio como este. Carlos Andrés, ¿y hubo cierta permisividad social? Realmente las drogas y el alcohol es una realidad cultural, entonces consumo siempre va a haber. Lo que pasa es que antes era algo ritualizado, ¿cierto? El mercado, como lo señala Santiago, lo volvió un objeto de consumo permanente. Entonces ahí es donde tenemos que colocar como el cambio de la política, entender que eso es una realidad cultural y que necesitamos generar una política en materia preventiva y de salud pública, porque en materia de represión nos está generando efectos contraproducentes. ¿Y hubo permisividad con el narcotraficante? En esta sociedad sí, ¿cierto? Porque como lo señalaba Ana Cristina, aquí realmente la gente se discrimina por pobre, ni siquiera por asuntos étnicos. Entonces, claro, el valor del dinero está por encima de otros valores y eso es lo que nos instaló la cultura del narcotráfico. Y de pronto, digamos que en un comienzo, Gerardo, pues sí, era un negocio muy próspero, pero da la sensación de que nunca medimos lo que podía pasar, ya no en el tema de negocios, sino en el tema de nuestra gente, cómo ese negocio se nos devolvía, y hoy realmente vivimos una situación dramática. Claro, total, porque yo creo que fuimos una sociedad muy indolente, digamos, si hablamos de Medellín, en todo su proceso de poblamiento, sobre todo a partir de la década de los 50, pues siempre sabemos que hubo un abandono por parte del Estado en
en acompañar esas comunidades y una cierta posibilidad de que ellas mismas se regularan totalmente, ¿cierto? Entonces, toda esa anomia, toda esa posibilidad de ese mercado emergente penetró muy fuertemente en esa cultura de lo que hablaba Ana Cristina, del dinero fácil, de la necesidad de superarse en la vida, de tener mayores recursos, y fue lo que permeó finalmente el conjunto de la sociedad. Pero hay una cosa que yo quisiera decir, Gerardo y Juan Guillermo y compañeros, y es que siempre se ha creído que eso tomó mucha fuerza, digamos, con la clase social, digamos, más pobre. Pero si uno mira los inicios del narcotráfico, al menos los que internacionalizaron el narcotráfico, fueron dos hermanos que descendían de presidentes colombianos, Rafael y Tomás Serrano Lózoga, que eran en su momento, uno piloto de aviación y el otro era ingeniero químico. Y ellos fueron los que empezaron a introducir, a sacar la droga internacionalmente y a exportarla. Esto empezó por la clase alta, o sea, gente que no tenía necesidades económicas, que muchas veces se ha creído que esto empezó fue con la clase más popular, que porque no tenía condiciones, sí en un momento dado un abandono del Estado, pero el inicio, la génesis, y ni siquiera pues lo digo yo, lo dice Eduardo Sanz Rovner, que es un investigador de la Universidad Nacional de Bogotá, que ya está jubilado, y en su investigación eso fue lo que él detectó. Pero, ¿verdad, Ana Cristina? Yo creo que el narcotráfico realmente es descendiente del contrabando, ¿cierto? Entonces, si vamos a ver las rutas del narcotráfico, incluso actualmente son las rutas del contrabando desde la colonia. Entonces, realmente sí hay una mentalidad de la ilegalidad y del dinero fácil. Y estamos de acuerdo, así como María Teresa Uribe nos relataba que el colono después fue minero y después de minero fue comerciante, en el caso antioqueño, vamos a darnos cuenta que el narcotraficante primero fue contrabandista. Entonces, sí hay aquí una derivación de una renta ilegal, que como decimos es una realidad antropológica. Aquí la pregunta es, ¿a quién le damos esa renta y a qué costos? Porque los costos económicos y sociales son muy altos para la concentración, porque no democratiza ingresos realmente, lo concentra. El narcotráfico genera una concentración alta de ingresos. Yo estoy de acuerdo, Carlos, con lo que vos mencionas, porque yo creo que no es que hubiéramos podido hacer algo distinto. O sea, yo creo que el narcotráfico es en cierta medida, una consecuencia de una cantidad de circunstancias que se dieron en Antioquia, y que en virtud de la posibilidad de extracción de rentas tan altas, era muy difícil que no fuera esta la trayectoria que siguiera Antioquia y Medellín, dada esa posibilidad y dada la idiosincrasia, digamos, tal vez de los colonos paisas desde el principio. Entonces, yo creo que al final el tema no es si hubiéramos sido tal vez menos permisivos, si socialmente hubiéramos sancionado más a un narcotraficante en los 70s o en los 80s, esto hubiera cambiado, yo no creo, porque finalmente las rentas eran suficientemente grandes como para que la gente pudiera aguantar la pena. Y al final esas rentas son muy grandes, es precisamente por el enfoque de política pública que viene detrás de esto, porque eso es lo que permite que esas rentas sean así de grandes. Pero eso lleva de todas maneras, Gerardo, a un tema también muy, muy importante, y es el tema de cómo ese narcotráfico o esa gran industria de la cual ya estamos hablando, encuentra un montón de jóvenes en Medellín o en Antioquia o incluso en el país, prácticamente sin futuro, con un Estado que tiene poca presencia en muchas zonas, con unas condiciones sociales que lógicamente hicieron que esos muchachos se sintieran muy atraídos por el narcotráfico primero. Después vamos a hablar un poquito más del consumo, pero por lo pronto del narcotráfico como tal. Sí, aunque yo creo que en los orígenes, digamos, de las organizaciones delincuenciales en la ciudad, en la vinculación de los jóvenes, no era tan presente el mundo del narcotráfico, ¿cierto? Pues hubo una cierta idea de regulación alrededor de la justicia y la seguridad en los barrios que permitió que los jóvenes comenzaran a vincularse a estructuras que resolvían esos problemas fundamentales de la comunidad, ¿cierto? Posteriormente, con la llegada de la droga y la irrupción y esa posibilidad, sobre todo esa ostentación que se generó en sociedades tan culturalmente débiles en cuanto a esa anomia que hemos llamado, pues el interior permitió que se comenzara a vincular y una cierta permisividad por todo tipo de estructuras, ¿cierto? Porque no era solamente el Estado, era la familia, la organización comunitaria, las estructuras sociales mínimas que iban haciendo permisible que esto se diera. Como vemos, son muchísimos temas realmente para tratar, realmente para analizar, para considerar en este marco del narcotráfico.
El tema que hoy tratamos aquí en un minuto, desde esta aula del pensamiento. En un minuto, nuestros expertos exponen sus planteamientos, sus puntos de vista, para que nosotros saquemos nuestras conclusiones. Ya regresamos. Continuamos en un minuto desde esta aula del pensamiento, hoy hablando sobre el narcotráfico y analizando sus diversas dimensiones, mirando efectivamente qué nos pasó, qué nos pasa y qué podrá seguir en el futuro. Pero si algo queda claro, Ana Cristina, es que realmente ese tema de la estructura de valores fue fundamental, porque de alguna manera, y en esto cito a Juan Luis Mejía, con su teoría del culto al avispado, en Antioquia éramos muy proclives a esa filosofía, a antioqueño no se vara, a que el antioqueño somos los más guapos del planeta, y de que consiga plata mijo, consígala honradamente, pero si no la puede conseguir honradamente, consiga la plata mijo. O sea, cosas que uno cree que no, pero que han venido de generación en generación y que por lo que veo de este análisis, abrió una puerta que no hemos podido cerrar. Y abrió una puerta que no hemos podido cerrar desde el siglo XIX. Miren que desde el siglo XIX, cuando pasó por aquí un francés que se llamaba Charles Safraï, en 1863-4, él hizo una descripción de quién era el antioqueño. Él pasó por Medellín y le impactó que aquí no había aristocracia, sino que la aristocracia que había en Medellín era la del dinero. Estamos hablando pues ya de hace más de 100 años, mucho más de 100 años. Y la gente aquí se valoraba en ese momento ya por cuánto dinero tenías, independientemente de cómo lo hubieras conseguido, si hubiera sido por falsificar moneda o por hacer juegos ilegales, pero tenías mucho dinero, te valoraban muy bien. Si la persona no tenía dinero, era una persona honrada, es buena gente, pero es muy pobre, o sea, siempre la medida ha sido de cuánto dinero tenés en el bolsillo o no tenés en el bolsillo. Entonces eso no viene de este siglo XX ni XXI, Juan Guillermo. Y eso me lleva a que nos metamos un poquito en el tema criminalístico, Santiago, porque realmente pues es una historia entonces muy larga. ¿Qué ha pasado desde ese punto de vista? Yo creo que al final, digamos que de nuevo es como una combinación de factores. Hay esta, digamos, idiosincrasia, esta cultura de valor al dinero. Y por otro lado, una, digamos, realidad que enfrentan muchos jóvenes en muchas partes, incluso ricos y pobres, y es la oportunidad, digamos, de obtener una renta relativamente rápida. En el contexto de las clases más altas de Medellín, simplemente de enriquecerse más. Y hoy lo vivimos en el contexto de los barrios más pobres de Medellín, jóvenes que ven en la venta de drogas, en ser parte del combo, una oportunidad de vida, ¿sí? Y lo ven porque al final hay un círculo, una espiral muy compleja, y es que si yo veo que mis primos se murieron de 21 años, yo tengo 14 o 15, mi expectativa de vida son 6, 7 años, ¿yo qué hago con esos 6, 7 años? Tratar de conseguir dinero rápido. Y entonces la espiral continúa y continúa y continúa. Y al final yo creo que esa es la realidad. Estos jóvenes ven esto como una oportunidad porque digamos, el enfoque de política pública genera este contexto. ¿Y nos hemos equivocado en ese camino? Yo creo que sí, radicalmente nos hemos equivocado, porque realmente el valor de la producción de drogas es muy bajo para que mueva tantos volúmenes de dinero. Entonces su valor realmente está en la ilegalidad. Entonces realmente lo que está siempre es alimentando círculos de corrupción e ilegalidad. Entonces claro, es un despropósito una política criminal represiva en la medida en que le genera más valor al producto ilegal. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde están realmente las políticas públicas en materia de prevención en salud pública? Hay que cambiar radicalmente el enfoque, porque el consumo siempre va a estar, es una realidad. Hay que cambiarlo a prevenir el abuso del consumo, que no genere realmente consecuencias fisiológicas, físicas y sociales más drásticas que lo que debería ser. Entonces, es volverlo un asunto ritual, es comprenderlo no desde el mercado. Mientras siga en el mercado, perdimos la batalla.
Carlos, pero con respecto a esto que estás diciendo, a mí me parece que también terminamos rindiéndole un culto al narcotráfico y explicando todos los procesos, todos los problemas sociales a partir del narcotráfico. De alguna manera se volvió una justificación para el Estado, para la sociedad y para la gente en los barrios. A mí me llama muchísimo la atención que hoy es muchísimo menos el impacto que tiene el narcotráfico en la vida de los barrios populares, pero la ilegalidad en su conjunto, ¿cierto? Esa cosa de que Medellín, por donde jalemos la pita, ahí encontramos un gran negocio ilegal que está siendo apoderado por estructuras mafiosas, me parece que es un problema mucho más complejo y mucho más complicado de lo que genera el narcotráfico mismo, ¿cierto? Con todas las implicaciones. Hemos dicho, vivimos en una ciudad absolutamente ilegal en los territorios, ¿cierto? Y eso me parece que tenemos que mirar cómo lo saltamos. Yo estoy de acuerdo con eso Gerardo, pero de todas formas, digamos que incluso si no pensamos en el gran narcotráfico, sino en el tráfico de drogas en la ciudad, las rentas asociadas a la venta de drogas son muy importantes. Y al final, y quiero poner como un ejemplo en esto, uno ve, no sé, industrias que han sido sancionadas recientemente por la Superintendencia de Sociedades porque se ponen de acuerdo las pocas empresas para mantener un precio alto. Entonces el Estado tiene la capacidad de, digamos, interrumpir ese comportamiento monopolista que trata simplemente de coordinar precios y subir. Y esa realidad pasa en los barrios de Medellín. En los barrios de Medellín, nosotros en nuestro trabajo de campo hemos identificado situaciones en donde, por ejemplo, un combo empieza a vender más barato una droga, y desde la parte de arriba de todo el orden social, digamos, y alrededor de las estructuras criminales de Medellín, dan la instrucción de volverla a subir. Porque finalmente ellos no deberían, a los ojos de quienes se quedan con las rentas, ellos no deberían estar compitiendo entre ellos. Todos tienen que mantener un precio alto. Y el Estado lo que está haciendo es renunciando a regular esto. Está entregándole esa regulación a otros. Bueno, y eso entonces nos llevaría, Ana Cristina, a que nos metamos al tema de hacia dónde vamos. Porque ya lo explica Santiago, ya Carlos nos dice, hombre, el camino no es el que hemos caminado o el camino que hemos recorrido, y entonces se habla permanentemente, ahora con un poquito más de fuerza, del tema de la legalización. Legalización sí, legalización no, o cómo sí o cómo no. ¿Y por qué tengo que empezar yo con eso tan difícil? Sí, es un tema muy complejo que tiene muchas madejas y yo digo que lo que dice Gerardo es verdad. Aquí donde usted jale hay un tema de ilegalidad, así sea de drogas o de lo que sea, hasta de los huevos, pues eso es una cosa muy compleja. Pero yo siento, pues obviamente es una posición muy personal. Total. Que digamos que el narcotráfico genera dos grandes volúmenes muy complejos que son en salud pública y en violencia, ¿cierto? Por lo menos, tú decías, Carlos, desde el principio que será un asunto prehistórico el tema del alcohol y de las drogas, que de eso no vamos a poder salir así como rápidamente, pero que por lo menos de esas dos puntas que tiene, violencia y salud pública, que al menos logremos desactivar una, y quizá esa desactivación puede ser con una legalización. Yo estoy de acuerdo, ese es el camino que tendremos que recorrer. Es que Gerardo, es muy complicado el asunto. Digamos, lo que mencionaba Santiago, hace 30 años usted consigue un gramo de lo que llaman perico en Medellín entre 10.000 y 20.000 pesos, pero ese mismo gramo en Miami cuesta entre 100 y 120 dólares. Y aunque no lo creamos, es más del 70% de ese gramo que se vende en Miami queda en las mafias mexicanas, porque eso también hay que decirlo. Ya los capos no están en Colombia. Los capos están en México. Se prende la lucha en México y se activa inmediatamente en Colombia. Hay una relación directa. Entonces yo creo que estoy plenamente de acuerdo con la Cristina. Desactivemos la violencia. Me está costando más muertos la guerra represiva que realmente el consumo, el abuso del consumo. Esa balanza no puede ser. En términos pragmáticos, perdimos la guerra antidrogas. Hay que cambiar completamente el enfoque. Yo soporto el punto por varias razones. Lo primero es, llevamos 30 o 40 años de manera agresiva intentando reducir la demanda vía la represión. Y hoy con absoluta seguridad hay muchos más consumidores que los que había hace 20 o 30 años. Entonces, digamos que por ese lado yo creo que la batalla se perdió. Y en lo que han evolucionado, por ejemplo, muchas ciudades de Estados Unidos, es a que sigue habiendo consumo. Hoy hay más consumo en Nueva York que el que había hace 30 años, pero hay menos violencia.
Y al final yo creo que el asunto está alrededor del enfoque de política pública. Y precisamente el hecho de tratar de concentrarnos obstinadamente con reducir el consumo vía la represión, nos olvidamos de cómo hacer para prevenir el consumo. Y en eso hay muy poca evidencia. Nosotros nos terminamos con campañas por radio de UNODC, de Falcao diciendo ir y no a las drogas. Nadie sabe si eso sirve o no sirve, muy probablemente eso no sirve para nada. Nosotros adaptamos aquí un programa que se llama DER, que se implementó en Estados Unidos mucho tiempo, que hay evidencia de que no funciona. Y al final no tenemos respuestas para reducir el consumo y nos quedamos con la única que es seguir, digamos, reprimiendo. ¿Cómo se ve esa legalización desde los territorios, Gerardo? No, yo siempre me pienso que pasa algo parecido con la pena de muerte, ¿cierto? Que cuando la gente piensa que en los territorios lo que hay que quitar es la pena de muerte, ¿cierto? En los barrios, sobre todo, pues la droga es totalmente legal porque es autorizada desde las estructuras ilegales que existen en el territorio y el consumo es inducido pues por ellos mismos, ¿cierto? Hay como un parestado en el sentido de que hay una inducción a que los jóvenes, muchos jóvenes, entren en el camino de la droga y porque eso permite el control por parte de los grupos armados sobre la vida de ellos, ¿cierto? Los grupos armados terminan manejando el amor, el goce y el consumo, el licor, el consumo de los chicos y termina llevándolos pues a esos extremos tan fatales, ¿cierto? Entonces yo sí creo que una sociedad responsable debería de generar la legalización como una posibilidad también de hacer otro tipo de pedagogía. Pero eso me lleva a un tema también importante y es, de alguna manera uno escucha estas opiniones permanentemente. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros legisladores? O sea, ¿por qué no hay un acuerdo? ¿Qué intereses mueven entonces una decisión de esa naturaleza? Yo alguna vez escuché a Ana Cristina hablando de que es que la mirada desde Bogotá era una y la mirada desde Medellín era otra. Era otra. Y yo pienso ahí, Juan Guillermo y compañeros, no sé si era Carlos o Santiago quien lo mencionaba al principio, es que el volumen de dinero que se mueve es o sea, yo creo que eso no nos cabe en la cabeza. Yo alguna vez estuve por ahí mirando y en el 2014 el narcotráfico en toda su dimensión eran como 380.000 millones de dólares al año. Eso no le cae en la cabeza a nadie. O sea, nosotros no sabemos qué es eso. Y de eso solo la sola coca, de lo que Colombia es el mayor productor de cocaína, eran como 84, algo así, millones de dólares, 84.000 millones de dólares, que era mucho más del presupuesto de Colombia para ese año, del presupuesto anual de Colombia para ese año. Entonces simplemente es que tiene que ser o sea, me permito especular, no únicamente ahí ganan los jíbaros del barrio, ahí gana muchísima más gente que tiene apariencia de legalidad. El sistema financiero es el que más gana, porque realmente un país como Colombia no tiene la capacidad de absorber todo ese recurso para lavarlo en su economía. Entonces terminan siendo los paraísos fiscales, sobre todo en el primer mundo, los mayores beneficiarios con este sistema económico. Pero yo quiero hacer otro énfasis, Juan Guillermo, es en el asunto de política criminal. En política criminal se habla de los bienes jurídicos a proteger, cuáles son los valores máximos. Cuando nosotros vamos a ver el 70% de las cárceles que están absolutamente congestionadas en el departamento, es por traficantes, por ley 30, o sea, por jíbaros. Y tenemos un 97% de impunidad en otros crímenes graves. Entonces, estamos dedicando nuestro aparato de justicia y nuestro aparato de policía a perseguir consumidores abusivos y jíbaros de poca monta, mientras los otros delitos, como el homicidio, la violación, entre otros, están en márgenes, como les digo, una impunidad por encima del 95%. De acuerdo, porque finalmente hay recursos escasos y estamos tomando la decisión de perseguir el consumo. Y yo aquí, digamos que quiero poner un elemento adicional pensando en el tema de legalización, y es que el debate no es una dicotomía entre legalizar todas las drogas y no legalizar todas las drogas. Al final, yo creo que el Estado tiene que aprender cómo se hace esto. ¿Y por qué no empezar, por ejemplo, con la marihuana? Y después vamos viendo. Yo creo que el equilibrio en el largo plazo de esto está en la legalización de todas las drogas. Porque incluso las drogas más complejas, al final, si el Estado decide no regularlas, decide abstraerse, digamos, de esta discusión, terminarán grupos criminales regulando estos mercados. Y el Estado yo creo que tiene que estar al frente y no detrás, siguiendo otros. Pero para empezar con la marihuana, que es una droga que se sabe hoy científicamente, tiene incluso menos afectaciones a la salud que el alcohol. Es una renta supremamente importante para grupos en Medellín y afuera. Es digamos, uno de los aspectos tal vez que
que más gasolina le mete a la violencia en Medellín, ¿por qué no empezar por ahí? Pero eso me lleva a una mirada desde otro punto de vista, que es el consumo, y quiero luego completarlo con Carlos. Porque, a ver, una cosa es el negocio y el narcotráfico y otra cosa es el consumo. De hecho, da la sensación de que en nuestro medio, en un momento determinado, no había tanta preocupación por el consumo, porque era mucho más lo que se exportaba o lo que se participaba del mercado, pero de un tiempo para acá, Gerardo, pues ya hay una preocupación, es porque en nuestros jóvenes y en nuestros territorios se consume muchísima droga. Entonces, ¿cómo ligar esa legalización ya no solo con bajar la violencia, sino para impactar también el tema del consumo interno? Claro, yo quería también decir algo con respecto a esta parte que se está analizando, es que me llama mucho la atención que hoy el gran negocio del narcotráfico queda muy poco en los territorios. Pues anteriormente uno veía que el jefe del combo, los jefes de la estructura, que la plata pasaba por ellos. Hoy no, ellos prácticamente lo que hacen es una venta y los chicos son absolutamente pobres y los chicos que terminan unidos a las redes son los chicos que por alguna razón han sido inducidos, incluso por las estructuras, a consumir droga, ¿cierto? Pero la droga indudablemente está penetrando por todos los rincones del barrio, de la sociedad, y no hay y la escuela, que es lo único que tienen de sistema de protección, no alcanza a proteger a esos chicos y a esas chicas en la ciudad, ¿cierto? Entonces yo creo que legalizar la droga podría permitirnos entonces hacer un uso responsable de la vida, pues la vida de cada uno. Carlos, completemos un poquito que habías hablado ahora de esas, sí, de esas dos tenerlo en miradas. cuenta. Precisamente el convenio de Viena de 1969 tiene una instancia llamada la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas. El día de ayer antier sacó a la marihuana de la lista de sustancias peligrosas. Entonces, en lo que mencionaba Santiago, ya tenemos un precedente internacional fundamental, ¿cierto? Yo realmente creo, mire, lo que pasó en Colorado, hace creo que 4 o 5 años legalizó la marihuana. Inmediatamente generó un mercado de $300 millones para arcas legales. Entonces imaginen lo que nosotros podíamos hacer, o sea, eso ya está inventado. La prohibición en Estados Unidos fue un invento que fracasó. Inmediatamente se acaba la prohibición, entramos en un mercado regulatorio del alcohol. O sea, eso ya está inventado. Cómo regular ese mercado desde una perspectiva que eso le genere rentas al Estado y no se escape precisamente hacia los criminales. Entonces yo creo que mejor hagamos que ese consumo lo moderemos en una perspectiva de prevención y salud pública y esas marihuanas rentas vayan para el Estado. La pregunta que yo creo que nos podríamos hacer es, si se legaliza, ¿quién deja de beneficiarse? Y ese que deja de beneficiarse, ¿por qué está haciendo presión para que no se legalice? Porque no creo que esa presión le esté ejerciendo realmente, exclusivamente, los actores ilegales, pues de cara, ¿cierto? Los que tienen de frente la ilegalidad. Yo creo que detrás de ellos hay gente que funge de muy legal, pero que realmente está detrás del negocio. Y esos son los que por debajo no les interesa que el negocio se legalice. De acuerdo, yo creo que al final los principales beneficiados de la prohibición son los grupos visibles o no visibles que se quedan con las rentas. Claro. Y eso es un tema, yo creo que desde la política pública tiene que tenerse en cuenta. Otro tema que yo creo que es importante es que al final hay como un falso dilema respecto a si legalizar genera más consumo o no. O sea, yo creo que todos nosotros hoy sabemos en dónde se consigue droga en Medellín, ¿sí? Todos los jóvenes de los colegios saben en dónde se consigue droga en Medellín. Entonces no se trata de que si legalizamos entonces todo el mundo empieza a consumir, no. Legalizar no es hacer apología al consumo, legalizar es entender que el problema es otro, que el problema no es un problema, digamos, motivado u orientado por la oferta, sino que es un problema motivado por la demanda. Y para atender la demanda hay que pensar en otro tipo de estrategias de prevención y demás. Pero esto se nos sale del radar de política pública porque estamos ocupados encarcelando personas. Nosotros hicimos un trabajo hace unos 5 años en donde documentábamos cuánto tiempo pasaban los cuadrantes de Medellín sin patrulleros, porque estaban judicializando personas que portaban droga. Claro. Entonces, ¿qué cantidad de afectaciones se derivan de esto? Pero ahí existe una cosa que también es muy perversa, que es toda la corrupción que genera en
en los barrios, en las zonas de la ciudad, la penetración del narcotráfico y la prohibición, ¿cierto? Porque entonces es común toda la cosa que se le dice a uno permanentemente, que la policía sabe dónde están las plazas, que todo el mundo los conoce, que por qué no se detienen, que por qué no se acaban, ¿cierto? Ese es un círculo vicioso que vivimos como sociedad y todo es a partir de la prohibición de la droga, ¿cierto? Si eso se terminara, inmediatamente generaba otro universo pues, al interior de la sociedad. Y eso me da para plantear un tema y es, bueno, quedará un vacío, digamos, en un montón de jóvenes, eso sí que dan la cara, que están ahí en la ilegalidad, ¿y qué hacer con ellos? Porque entonces, supongo yo, Carlos, que el Estado tendría que tener presencia en esos barrios, darles oportunidades, porque si no, ese muchacho va a cambiar de actividad ilegal. ¿Qué pasaría ahí? Medellín tiene una particularidad y es que el 40% de su economía es informal. Y esa es una puerta giratoria entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces, básicamente, los sectores populares terminan viviendo desde el lavado de los activos que producen las rentas ilegales. Entonces, es una situación muy dramática porque somos el área metropolitana con mayor inequidad en uno de los países más inequitativos del hemisferio. Entonces, si no trabajamos en equidad, generando alternativas desde la legalidad, en términos de mercado es así de simple. O la legalidad genera mejores alternativas que la ilegalidad, o estos chicos seguirán en riesgo de ser atrapados en un proyecto de vida muy corto en la ilegalidad. Pero eso me lleva, Ana Cristina, a hablar un poquito de su libro y de todos sus planteamientos a lo largo de los años. Porque entonces ya uno tendría que pensar, bueno, ese joven, en el momento en que se legaliza la droga, tiene ese camino, decir, bueno, el Estado me da una oportunidad y me voy a la legalidad. Pero desde el punto de vista de su estructura ya de valores, de esa cultura, digamos, del dinero fácil, en fin, ¿será que decide tomar ese camino correcto o seguirá metido en su idea del dinero fácil y rápido? Yo creo que ahí es donde tenemos finalmente el meollo del asunto, porque es una decisión muy individual y muy particular que nace desde la familia. Y aquí el tema de la doble moral es una constante desde hace muchísimos años. Y las familias, quien creyera por las familias siguen pensando, vaya consiga dinero honradamente y si no puede consiga dinero, ¿cierto? Eso es como que hace parte de nuestro ADN cultural. Parece un lugar común, pero entonces sería el tema de la educación. Siempre decimos lo mismo, todos sabemos lo mismo, todos decimos lo mismo, pero la cosa como que no avanza, como que está trancada en un punto. Pero es cierto, o sea, un joven decide legalmente empezar con un salario mínimo o tiene la opción de una estructura ilegal donde el salario mínimo pues es un ataque de risa. ¿Qué vamos a hacer ahí? No, incluso el problema no es ni siquiera entre el salario mínimo y el combo. El problema es, más o menos la mitad de Medellín, como mencionaba Carlos ahorita, es informal. El 10% de la población de Medellín que menos ingresos tiene, estos son datos de la gran encuesta integrada de hogares del DANE, tiene ingresos más o menos de 200.000 pesos al mes. Y al final, la opción de un pelado de 12 años que se sale del colegio y que no regresa, la opción alternativa al combo termina siendo irse a ganarse 200.000 pesos mensuales. Entonces yo creo que hay un reto, complementando lo que mencionaba Ana Cristina de la educación, hay un reto grande sobre flexibilizar mercados laborales, sobre como sociedad repensarnos cuáles son las restricciones que hacen que estos jóvenes no puedan transitar hacia la legalidad. Y ahí yo creo que hablar de descentralización también es importante, porque al final yo creo que parte de los problemas de Medellín pasan porque Medellín es muy distinto a Bogotá y el enfoque de la política pública en Medellín es el enfoque de la política pública que se decide en Bogotá. Y esto tiene que ver con combos, esto tiene que ver con salario mínimo, esto tiene que ver con muchas cosas. Con otra realidad. Es que a mí me parece que hay un asunto que nos quedamos como en unos lugares comunes analizando el mundo de los jóvenes como el mundo de los 90, ¿cierto? Y yo creo que eso también ha cambiado muchísimo por la composición de los negocios, del narcotráfico y todo. Yo casi podría asegurar que hoy los jóvenes en Medellín no quieren vincularse a las estructuras alrededor del narcotráfico, ¿cierto? Pero el límite entre lo legal y lo ilegal es demasiado delgado, Entonces son jóvenes que pueden ponerse perfectamente. La educación no es una gran propuesta hoy que los atraiga, que los lleve a estudiar,
pero el empleo formal no es una posibilidad y lo informal es muy duro, pero entonces ellos lo informal lo resuelven a través de jugarse la vida en ese límite entre lo legal y lo ilegal. Entonces terminan haciendo un montón de vueltas casi a veces incomprensibles para uno, pero esa es su vida. Qué pena, yo me monopolizo aquí un poquito. Hombre, adelante. Vean, yo cuando estaba en 11 terminé estudiando lo que mi papá creía que yo debía estudiar. Y yo soy una persona que creció con unas muy buenas condiciones, que tenía mucha información, del colegio me hicieron pruebas psicotécnicas para ver yo para qué servía, de todo. Y uno con toda esa información no sabe bien qué hacer. Y nosotros estamos esperando que un joven de 12 años en el Popular o en la Comuna 13 o en Villahermosa sepa qué hacer con la vida a los 12 años. Y no sabemos, lo cierto que ahorita mencionaba Gerardo, no sabemos ellos qué quieren, no sabemos ni siquiera ellos qué ven como alternativa. ¿Qué se imagina él que es ser exitoso profesionalmente? Ir y trabajar en la informalidad, ir y convertirse en un miembro de un combo, no sé, ser futbolista, ser reggaetonero, ¿qué ven ellos como opciones de vida? Y ahí yo creo que falta mucho terreno por recorrer. Y ahí es donde también creo que mucha parte de los recursos de política pública se tienen que poner. Porque no podemos pensar que Medellín como ciudad no tiene presupuesto para, digamos, comprender mejor este tipo de fenómenos. Y ahí hay que hacer inversiones. Nosotros nos gastamos mucha plata, el presupuesto haciendo muchas otras cosas, y no sabemos un joven de estos qué quiere. Termina alguien llegando a una secretaría, diseñando un programa de afán en el plan de desarrollo para implementarlo, y al final esto está desconectado de la realidad de estos jóvenes. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo mucho más grande en entender esas realidades. Volvemos a la cultura. ¿Cómo desarmar esa cultura? Porque si alguna herencia nos ha dejado el narcotráfico, es una narcocultura. Pero es que esa es la pregunta del millón, porque es que es un ADN cultural, yo insisto en que es un ADN cultural. Y cómo, entonces uno dice, pero es que a los niños los eduquen bien en la casa, pero ¿quién educa en la casa? ¿Quién educa a ese papá y a esa mamá que vienen, en caso pues de que existan, ¿cierto?, que vienen con una mentalidad muy diferente? Muchas veces se deja el problema al sistema educativo, pero el sistema educativo está bombardeado, o sea, todo el mundo cree y quiere que sea el sistema educativo que haga los milagros que en la casa no se hicieron, en caso tal de que haya casa, que ese es otro problema. Entonces es un problema cultural muy poderoso, en el que todos sabemos que es en el que deberíamos apuntar, pero por algún motivo no logramos llegar ahí. Yo creo lo mismo, es un problema cultural muy serio, o sea, mejor dicho, el capitalismo de la sociedad antioqueña ya raya con la avaricia. Entonces realmente yo creo que es la cultura de la avaricia, y la avaricia se permite todo esto. Entonces yo creo que sí tenemos que volver a trabajar sobre esa doble moral. Realmente una sociedad con esta doble moral culturalmente invierte demasiado sus valores. Entonces realmente tenemos que volver a un acuerdo sobre qué es la antioqueñidad. Si esa promesa del pasado de la antioqueñidad no ha generado precisamente esa inversión de valores en este momento, en el presente. Y yo creo que sí. Nosotros tenemos en este momento cerca de 100.000 ninis. Ninis es la categoría de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso es cerca del 20% de la población juvenil de esta ciudad. Esos 100.000 están en riesgo, ¿cierto?, de empezar una vida delincuencial, porque la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 032 evidenciaba que había más de 140 estructuras armadas solo en la ciudad de Medellín. En el Valle de Aburrá puede haber incluso más de 300. Entonces mire que hay muchas alternativas desde la ilegalidad para estos jóvenes. Pero ahí hay un asunto que a mí me llama mucho la atención, que es que siempre como que ponemos el ojo en lo que está pasando en los jóvenes y analizamos muy poco lo que pasa en el nivel central, ¿cierto? Todo el asunto de la política, del Estado, de la desvalorización en la sociedad de valores fundamentales como el valor de la vida, la propiedad, ¿cierto? Que los chicos no encuentran referentes para aprenderse. Y además seguimos insistiendo en un tema de la educación que hace rato nadie sabe la educación para qué y un joven para qué estudia. Pues los jóvenes tienen cuando uno se sienta a conversar con jóvenes, ellos no saben para qué están haciendo todo ese proceso de 11, 12 años estudiando. Y no es un problema solamente de las comunidades pobres, es un problema hoy de los jóvenes de todos los sectores que no encuentran trascendencia en la educación y que quisieran y que no somos capaces todavía, como dice, de escuchar, de mirar, de observar qué es lo que está pasando en su nativa. Muy bien, como vemos, son muchísimas las alternativas, muchísimos los puntos de vista, muchísimas las opiniones.
acerca de este tema del narcotráfico, que como decíamos al comienzo del programa, ha acompañado, ha sido protagonista de nuestra historia en las últimas décadas. Estamos aquí en un minuto desde el Aula del Pensamiento. Ya regresamos. Continuamos en un minuto, porque en un minuto nuestros expertos exponen sus posiciones acerca de un tema tan complejo, tan trascendental como este del narcotráfico. Y hemos hablado fundamentalmente del tema de la legalización, y hemos hablado que el tema de la legalización apuntaría realmente a lo que sostiene ese fenómeno del narcotráfico. Pero Carlos habló hace un rato del tema de salud pública. Yo quisiera que ampliáramos un poquito ese tema. Ya se ha dicho, hombre, el tema de la legalización de alguna manera estabiliza el negocio. Pero ¿qué pasa con la salud pública? ¿Qué se debería hacer con eso? Con la salud pública hay muchos mitos, porque se parte incluso desde la idea de que el que empieza tomando alcohol sigue la marihuana y después pasa a drogas más duras, que eso realmente no es necesariamente cierto, ¿cierto? Yo creo que hay unos elementos que tienen que ver más del ámbito social. Hay profesionales que consumen drogas y tienen una función social y normal. El problema incluso muchas veces, como con el alcohol, no termina siendo el consumo, sino el impacto social en la productividad. O sea, hay una visión moralista sobre que esto no permite la productividad de la persona. Pero no, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer, porque incluso la legalización nos permitiría el registro y el seguimiento de personas de un nivel de consumo exagerado. Ahora son clandestinos, no tenemos forma de darnos cuenta. Como con el alcohol, ya podemos prohibirle la venta a los menores de edad. Desde la ilegalidad, como le llamaba Santiago, no podemos hacer eso con las drogas. Entonces sí necesitamos, o he dicho, ya aprendimos desde el tratamiento del alcohol cómo se puede hacer esto desde la salud. Yo agregaría dos temas. Lo primero es que hay que desarrollar obviamente estrategias para tratar de prevenir el consumo, ¿sí? Y en esto hay que innovar más, hay que evaluar más las estrategias que se implementen, porque definitivamente es un esfuerzo que yo creo que no se puede perder. Pero por otro lado, hay también razones para pensar que la legalización, digamos, mitigaría ciertos problemas de salud pública. Y es que en parte por el proceso clandestino de producción de las drogas son absolutamente sucias y contaminantes. Si la cocaína no se produjera en las selvas del Pacífico colombiano, sino en un laboratorio aquí en Medellín o en Bogotá, posiblemente sería mucho menos dañina. Y lo mismo pasa con la marihuana y lo mismo pasa con muchas otras drogas. Y esto tendría muchas menos afectaciones. También podría permitir que el debate se ponga un poco más de frente. Drogas como el tusi, que es muy, digamos, de moda ahorita aquí en Medellín, la gente lo relaciona con una cocaína rosada. No es cocaína, es un opioide, es una droga mucho más peligrosa. Pero el debate ni siquiera hablamos de eso, porque estamos en el contexto de la prohibición. Entonces yo creo que la conversación alrededor de la salud pública hay que profundizarla mucho más en varias dimensiones. Salud pública que debe impactar enormemente los territorios, no simplemente como esas políticas que se escriben y se documentan, pero que actúan muy poco. Total, pero además es como esas profundas desigualdades, inequidades que tenemos como sociedad, pues también son como el resultado de que allí pasen muchísimas cosas con este tema del consumo, ¿cierto? Es fatal para una ciudad pues que los jóvenes no puedan vivir su vida con cierta independencia y autonomía y que las cosas que más le agradan como joven tengan que pasar por el permiso de grupos armados vinculados pues al narcotráfico. Entonces tenés que pedir permiso para ir a una rumba, tenés para consumir licor, para consumir droga. Entonces ese tipo de cosas que están controlados por los irregulares deberían de pasar pues a tener un control claro del Estado y permitir que los jóvenes desarrollen su personalidad libremente. El reto, Ana Cristina, es inmenso. Totalmente inmenso. Yo creo que ahí tenemos un asunto que si lográramos resolver como sociedad, yo creo que Colombia lograría avanzar muchísimo más, porque pues el talento que tiene Colombia, el recurso humano que tiene Colombia, los recursos naturales que tiene Colombia, pero yo creo que este tema del narcotráfico y de la ilegalidad en general, que es mucho más que el narcotráfico, sí nos tiene como país muy, muy amarrados. Yo pienso que la mayor parte del presupuesto y del talento colombiano debería estar en este momento enfocado a solucionar un problema que nos tiene afectado al resto de los escenarios colombianos, porque el tema de la corrupción es que la corrupción impide
que esos recursos sean realmente unos recursos públicos, porque hay unas personas individuales que se están beneficiando corruptamente de lo que debería ser, si estuviera legalizado, unos recursos que fueran para todo el país. Muy bien, ha sido un análisis muy interesante, amplio, minucioso del fenómeno del narcotráfico. Un fenómeno que nos afecta, que nos ha afectado y que esperemos en el tiempo, ojalá en el corto plazo, pueda tener una salida propia de un fenómeno de esta naturaleza. Hemos estado en un minuto desde esta aula del pensamiento. No sacamos conclusiones. Después de escuchar a nuestros expertos, esperamos que ustedes televidentes tengan sus propios puntos de vista. Nos encontramos en una próxima oportunidad en un minuto.